ya estamos por acá. Ok, me confirman si todos ven la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí ya en el campus como tal, aquí están los dos archivos que les comentaba. Este es el que voy a utilizar para explicar un poco lo que es Verilog e introducir el tema. Y aquí está el manual, en este caso, que es el que yo les mencionaba, que para hoy, después de esta conexión, es un manual pequeño. Igual no vamos a leerlo todo hoy. La idea es que lo lean hasta la página 12, hasta donde dice parámetros. Entonces, es una lectura que va a profundizar un poco más lo que vamos a ver hoy para que tengan un mejor entendimiento, y eso ya quedaría como parte del trabajo posterior a esta conexión. Ok, entonces ya entrando a la teoría que nos corresponde el día de hoy, vamos a introducir lo que es el tema del Verilog. Ok, de las clases anteriores, ¿hay alguna consulta acerca de cómo es la operación o cómo es que se trabaja con esos dispositivos? ¿Está todo claro? ¿Ya se está clara la diferencia entre lo que es la estructura o la forma en que se programa un microcontrolador y este trabaja, y la forma en que trabaja y se programa en este caso, un FPGA o un CPLD o algunos de esos dispositivos que estudiamos hace unas semanas? ¿Sí está clara esa diferencia? Sí. Lo que sí le iba a preguntar es, nosotros propiamente el funcionamiento del FPGA, yo creo que todas esas partes, las LUTs y todo eso, lo vemos después, ¿verdad? Se vuelve a tocar el tema cuando entramos ya a la parte de programación, cuando ya empezamos a programar como tal. Ok. Ok, entonces, ya con esa parte clara, es el punto de inicio, vamos a empezar a hablar lo que es el Verilog. Entonces, acerca un poco del lenguaje. Verilog es un lenguaje de descripción de hardware, también es conocido como Hardware Description Language, que es en siglas HDL. Existe no solamente Verilog, existen otros como VHDL, que también lo vimos en la clase pasada, vimos unas comparaciones, pero el que se utiliza hoy más, aunque igual el otro no es que no se utilice, pero digamos que Verilog es de los más utilizados. Entonces, vamos a trabajar con este. El Verilog se usa para describir sistemas digitales, tales como procesadores, memorias o un simple flip-flop. Entonces, vean que aquí, aunque lo que es el FPGA es diferente a un microprocesador, con el FPGA nosotros podemos describir un procesador. Obviamente, no es el objetivo, porque si nosotros ocupamos un procesador, en ese caso trabajamos con un procesador y no vamos a hacerlo con una FPGA, pero tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, es importante conocer las capacidades que tiene, en este caso, estos dispositivos. Entonces, esto significa que realmente un lenguaje de descripción de hardware puede utilizarse para describir cualquier hardware a cualquier nivel, dentro de sus limitaciones de cantidad de compuertas, ¿verdad? No podemos llegar y hacer algo muy grande que esté extendiéndose de la capacidad que tiene nuestro FPGA. La descripción del sistema puede ser tan sencilla como la de un flip-flop, tal y como se refleja en la siguiente figura, o un sistema más complejo de más de 1.000.000 de transistores, como el caso de un procesador. Verilog es uno de los estándares HDL disponibles hoy en día en la industria para el diseño de hardware. Este lenguaje nos permite la descripción del diseño a diferentes niveles, denominados niveles de abstracción, que ya ahorita vamos a detallar qué son esos niveles.
Entonces, aquí viene el ejemplo que arriba mencionaba. Esto es un flip-flop, ya ustedes lo conocen. Y así es como nosotros, a nivel de Verilog, describimos ese hardware. Entonces, vean que aquí creamos el módulo FF. Aquí generamos las que son las entradas y salidas. Aquí definimos cuáles son entradas y cuáles son salidas. Y aquí colocamos la función, que ahorita vamos a detallar esto, que es el always. Cada vez que hay un pulso positivo, que es un post edge del clock, vean que acá está, es de flanco positivo del señal de clock, haga lo siguiente, que en este caso es asigne a Q la entrada D, y a Qbar asígnele la entrada negada de D, y finaliza en este caso lo que es el flip-flop. Esto de acá representa este elemento. Cuando nosotros programamos esto en nuestro software, en este caso que vamos a usar es el Vivado, cuando nosotros programamos esto, lo sintetizamos y lo implementamos dentro del FPGA, lo que el FPGA va, o el software, lo que va a tomar como esto es un flip-flop. Entonces, esto ya son ciertas estructuras definidas y hay que tener cuidado con eso. No es tan flexible como Python o como C++ o como otros lenguajes de programación que ya ustedes tienen experiencia, sino que esto es muy rígido. Tampoco es que tiene que ser siempre exactamente igual. Puede tener variantes, pero sí tiene una estructura muy definida. Y si hacemos muchos cambios o hacemos cosas que no están tan definidos, lo que va a hacer es que no va a ser tan eficiente la implementación en el FPGA. Se van a usar más recursos de los necesarios y por eso también es importante mantenerse cierta estructura. Ok, pasemos a los niveles de abstracción. Verilog soporta el diseño de un circuito a diferentes niveles de abstracción, entre los que destacan el nivel de puerta o nivel de compuerta, que lo que es una descripción a muy bajo nivel. Prácticamente lo que estamos es trabajando con compuertas, con AND, con OR, con NOT, todas estas que ustedes ya conocen, y las señales discretas que ya conocemos, que es 0, 1, X, que es cualquier cosa, puede ser indefinido, y Z, que es de estado de alta impedancia. Z, recordemos que es la que se implementa por medio de los buffers, que vimos la semana antepasada, o la semana pasada más bien. Y después está el nivel de transferencia de registro, o conocido también como RTL. Los diseños descritos a nivel de RTL especifican las características mediante operaciones y transferencia de datos. Ahí es donde utilizan los flip-flops. Ahí es donde ya podemos hacer un poco cosas más interesantes que únicamente con compuertas. Entonces, este es el que nosotros nos vamos a enfocar, al diseño RTL. Entonces, mediante uso de especificaciones de tiempo, se pueden realizar instantes predeterminados. La especificación de un diseño a nivel de RTL le confiere una propiedad de diseño sintetizable. Aquí esta palabra va a aparecer mucho en estos temas de dispositivos de lógica programable. Lo que significa sintetizable es que yo puedo agarrar ese código y mi compilador, por decirlo de esa forma, para hacerlo homólogo a lo que ya ustedes conocen, va a agarrar ese código y lo va a poder implementar en un FPGA real. A eso se refiere con sintetizable, que es algo que yo lo puedo transferir, lo puedo modelar y transferir a mi FPGA o mi CPLD o cualquiera de estos dispositivos. Eso es sintetizable. Hay cosas que no son sintetizables, que ahorita la vamos a detallar, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar a lo que sí podemos programar en el FPGA. Por lo que hoy en día una moderna definición de diseño a nivel RTL es el código sintetizable, que también se denomina código RTL. En los niveles de abstracción también tenemos como lo que se muestra acá. Entonces, en la figura 1.2, este que está acá es el ejemplo del nivel de compuertas o nivel de puertas. Esta descripción no resulta ni mucho menos adecuada, por lo que no se volverá a tratar en el resto del curso. ¿Por qué no? Porque esto es un diseño muy bajo nivel y para hacer algo interesante acá vamos a tener que utilizar muchísimas compuertas y eso es sumamente ineficiente a la hora de poder realizar un proyecto grande o un proyecto mediano. Prácticamente sería como volver a digitales, en lugar de utilizar las compuertas que ustedes usaban para hacer ciertos proyectos,
sería hacerlo aquí con código. Entonces, no es algo tan beneficioso y por lo tanto nosotros esto no nos vamos a desarrollar. ¿Alguna consulta? No, profe. Ok. Esta figura, como ya la hemos visto, es el tema de el flip-flop. Entonces, en este caso, la figura 1, que está acá 3, representa la descripción a nivel RTL, en este caso un flip-flop. Ese nivel de descripción por propiedad de ser, la propiedad de ser sintetizable será utilizado, en este caso, en nuestro diseño. Aquí vemos igual la misma forma. Se agregan algunas cosillas, como esto del rect, que ahorita vamos a ver qué es. Y también se agrega esto acá, de este numeral 1, que eso es un retardo. Esto no es sintetizable, eso simplemente es como para pruebas, para simulación, para lo que se llama pruebas de rendimiento. Entonces, esto no es que se use. Bueno, se usa, pero no se puede sintetizar. Entonces, para irlo aclarando. Y aquí viene el tema del otro nivel de abstracción, que se llama el nivel de comportamiento. ¿Qué es lo que hace este nivel de comportamiento? La principal característica de este nivel es que es totalmente independiente de la estructura de diseño. Entonces, el diseñador más que define la estructura, define el comportamiento. ¿Cómo quiero yo que sean las entradas? ¿En qué momento se activen o se apaguen? Para ver el comportamiento de mi dispositivo, de mi diseño. Entonces, este nivel se define mediante algoritmos en paralelo. Cada uno de los algoritmos consiste en un conjunto de instrucciones que se ejecutan de forma secuencial, parecido a como se ejecutaría en un microprocesador. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que describimos, en este caso con funciones o con estructuras, sentencias no sintetizables, un comportamiento esperado de mi dispositivo. ¿Y para qué hago eso? Para lo que son lo que son famosas llamadas pruebas de rendimiento, que es otra cosa que ver si mi diseño cumple con lo que fue propuesto y en qué tiempo lo está haciendo. Entonces, yo puedo tener varios diseños, defino la misma estructura de pruebas, a nivel de comportamiento, y pruebo los diferentes diseños para ver cuál es el más optimizado. De esa manera, hago estas pruebas de rendimiento. Entonces, aquí estos niveles de abstracción, jóvenes, ¿está claro? Los tres que vimos. Sí, profe. Ok. ¿Cómo va a ser el diseño? ¿Cómo vamos a trabajar con Verilog? Bueno, normalmente esta va a ser la estructura con la que nosotros vamos a trabajar. Siempre va a tener el nombre de un módulo, pues dependiendo de las señales de la interfaz, en este caso los nombres de las entradas y salidas. Después, seguidamente colocamos lo que son las entradas y salidas con lo que es el tamaño, qué tan grandes son, cuántos bits tiene y el nombre de la señal. Seguidamente hacemos la descripción del módulo, que es una tarea que vamos a ver más adelante. Y al final siempre termina con el end module, que en este caso es como el end, el final de lo que es nuestro módulo. Entonces, si lo vemos de forma, con un diagrama, con una figura, sería algo como esto que está aquí, donde lo que está entre la línea punteada es mi hardware, en este caso lo que yo voy a programar, y aquí tengo las entradas, en este caso aquí tengo las salidas. Entonces vean que aquí está módulo ejemplo, aquí vienen todas las entradas y salidas, aquí defino cuáles son entradas y salidas, aquí hago mi programa, la descripción del diseño, y aquí hago el end module, que para que se termine, en este caso, lo que es lo que encierra toda esta parte que está dentro del módulo. Así sería la estructura típica en la que nosotros vamos a trabajar para desarrollar nuestros proyectos. Profe, esa doble barra inclinada no sería como
para poner comentarios o eso no Es, afecta ahí. es correcto. Es para poner comentarios. Y ahorita vamos a ver las dos formas. Esta es una, hay otra. Igual muy similar a en la que se dan en otros lenguajes. ¿Ok? Algunas consideraciones. Antes de proseguir con la definición del diseño, es importante hacer algunas cosas como los comentarios, como preguntaba el compañero. De una sola línea puedo hacerlo con el doble slash. Y cuando son varias líneas, lo hago con este slash asterisco y después asterisco slash. Todo lo que está entre esto va a hacer comentarios o va a hacer un comentario y no se va a considerar parte del código. ¿Ok? Después, es importante el tema de uso de mayúsculas. Verilog es sensible al uso de mayúsculas. Si yo pongo una variable con una letra mayúscula y después más adelante o más dentro del mismo módulo le quito esa mayúscula, él lo va a ver como que son variables diferentes. Entonces, es importante tener en consideración eso. Es sensible al uso de mayúsculas. Por eso se recomienda no utilizar mayúsculas. Todo ponerlo en minúsculas, para evitar esos errores, porque a veces son un poquillo complicados de encontrar cuando el código es muy grande. Entonces, como una recomendación siempre es utilizar únicamente minúsculas. ¿Ok? Lo otro son los identificadores. Para identificar cualquier variable o cualquier otra estructura, nosotros podemos comenzar con un carácter. Pueden contener cualquier de la letra A a la Z. Puede tener también caracteres numéricos, símbolos, y el tamaño máximo es de 1024 caracteres. Obviamente nunca vamos a utilizar un identificador tan grande. Normalmente va a ser igual como los que usamos en los otros códigos, en Python, o en cualquier lenguaje de programación que ustedes conozcan. Lo que utilizábamos era nombres que sean representativos. Nombres normalmente no son tan grandes, son cortos, pero que sean representativos a lo que está haciendo esa variable, lo que estamos haciendo esa variable, lo que va a hacer ese método o ese módulo. ¿Cómo se maneja el tema de los números? Las constantes numéricas en Verilog se pueden especificar en decimal, en hexadecimal, en octal o en binario. Y los números negativos se representan en complemento a 2. El carácter guión bajo puede utilizarse para una representación más clara del número. Si bien no se interpreta, o sea, no se considera, la sintaxis para la representación de una constante numérica es de esta forma. Tamaño, la base y el valor. Entonces, aquí vemos ejemplos. Si yo no pongo nada de esto, si yo solamente pongo el valor, él lo va a ver como un entero y lo va a almacenar en un registro, en múltiples registros de 32 bits. Entonces, vean que si yo no defino, él utiliza todos los recursos. Recordemos que cada uno de estos es un registro. Entonces, en un FPGA tal vez no estoy tan limitado, pero en ciertos dispositivos puede estar más limitado. Entonces, hay que optimizar recursos. Y si yo voy a utilizar solamente un 1 y un 0, entonces puedo hacerlo con un bit. Entonces, no hace falta, o más bien sería lo ideal, definir el tamaño para que no se utilicen recursos de forma innecesaria. Vean que aquí estoy definiendo que voy a utilizar, en este caso, 8 bits en el formato hexadecimal y aquí pongo el valor. En este caso, AA. Entonces, aquí está el valor guardado, almacenado en 8 bits. Igual yo puedo hacerlo con 6 bits. Vean que aquí utilizo el guión bajo simplemente como para facilidad de lectura, pero lo que es Verilog lo va a omitir, lo va a ver como un 100011. Igual, si no pongo nada aquí, vean que igual otra vez vuelve a considerar todos los 32 y en este caso el valor va a ser hexadecimal y el F. Entonces, de esa forma es que yo puedo representar lo que son constantes numéricas. Igual recordemos los valores también posibles, como es Z, que es de alta impedancia, X, que es da igual, y que son dos opciones también que nos pueden servir en algún momento. Los números negativos se representan con el signo menos, en este caso
Aquí se coloca el guión arriba, medio. Y igual esto se guarda, que va a quedar almacenado en complemento a 2. Entonces, por eso vean que aquí tengo un 2, pero como es negativo, entonces se le aplica complemento a 2 y queda almacenado este número. Ok, siguiendo con algunas cuestiones importantes, estamos con los tipos de datos. Existen dos tipos de datos principalmente en Verilog. Están los que son tipo nets, que representan conexiones entre componentes y no tienen la capacidad de almacenamiento, o sea, no almacenan ningún valor. En este caso, los tipos nets que vamos a utilizar nosotros son los tipos wire, que eso traducido al español es como cable. Entonces, el nets o el wire que vamos a utilizar, ustedes pueden verlo como un cable. Igual, como una conexión en el cable que ustedes ponían entre la salida de una compuerta y la entrada de la compuerta. Eso es un cable, ahí no se almacena nada, simplemente es un punto de conexión. Y después tenemos a los registros, que esos representan variables con capacidad de almacenar información. De los diferentes tipos de registros, solo vamos a utilizar el tipo rec y el tipo integer, pero en estos en la parte de las pruebas de rendimiento. Entonces, prácticamente para nuestros diseños vamos a utilizar el rec. Y eso sí almacenan información. Aquí viene un ejemplo. En este caso, este código que está acá, digamos que aquí no está la descripción de este hardware, estaría aquí abajo, pero aquí lo que estamos enfocándonos es en la definición de los nodos, tanto wire como rec. Entonces vean que igual aquí el nombre, aquí las entradas, lo que se define como entradas y salidas, y vean que aquí colocamos que esta F es tipo wire, y después definimos como tipo rec al net 5. Vean que aquí está net 5 y aquí ya está representado como un flip-flop, como un registro. Y el resto es un tipo wire, que en ese caso son todas las internas, con net 1, net 2, net 3 y net 4. Entonces vean que aquí están todas estas, que son conexiones entre compuertas. Y de esa manera garantizamos o podemos observar ya de forma más clara qué tipo es una wire y qué tipo es una rec. ¿Está claro aquí, jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces, en las señales de interfaz y los nodos internos se declaran de la siguiente forma. Ya vimos que no son inputs. En este tipo de señales de entrada no se definen, por defecto se toman como wire. O sea, son entradas, son cables que ingresan, entonces por lo tanto se definen como wire. Y las salidas pueden ser tipo wire o tipo rec, dependiendo si tiene la capacidad de almacenamiento o no. Es algo importante que en Verilog un nodo tipo wire puede atacar a una salida. Entonces, en ese caso, ¿qué significa? Que el tipo wire yo puedo hacerlo con una salida que va a ir hacia otro elemento, que sería como entrada, igual va a ser tipo wire. No va a almacenar ningún dato. También es importante que aunque yo declare dentro de un nodo una variable tipo rec, no significa que mi programa, en este caso cuando se sintetice simplemente, ese se va a quedar como un tipo de registro. Entonces, ¿qué significa eso? En otras palabras, vean que aquí, en este mismo ejemplo, vean que aquí ahora está tipo rec, está en net 4. Pero cuando el código se sintetizó y se implementó, aquí no aparece ningún flip-flop, no aparece ningún registro. Y eso es que aunque yo aquí diga que esto es rec, cuando se sintetice el código, él va a ver la descripción del diseño y si realmente es necesario o no poner un flip-flop aquí. Entonces, eso es lo que significa acá, que aunque yo coloque al net 4 como rec, no significa que Verilog, como en este caso el sistema, el software de Vivado, al sintetizarlo e implementarlo, lo va a desarrollar como un flip-flop, sino que él también va a considerar el código, la descripción del diseño que está aquí abajo. Es una forma de optimizar. ¿Ok?
Algo que es importante en Verilog, que lo van a también detallar ahí en el documento que está para lectura, es que Verilog me permite trabajar varios procesos. Entonces, ese concepto de procesos que yo puedo hacer para lo que es pruebas y también para lo que es código sintetizable. Pero también es importante que esos conceptos de procesos que se ejecutan en paralelo es una de las características fundamentales de este lenguaje, que es uno de los aspectos que se diferencia de otros lenguajes como C o como Python. Si ustedes se acuerdan de esos lenguajes o de la forma en que se ejecutaban las instrucciones, estas iban de forma secuencial, una línea tras de otra. Claro, había momentos donde habían ciclos y habían cuestiones así, pero era una ejecución secuencial. En cambio, en este tipo de sistemas se pueden ejecutar procesos de forma paralela. Porque recordemos que a la hora de sintetizar quedan como estructuras de hardware que van ejecutándose independiente una de otra. Por lo tanto, su ejecución puede ser en paralelo. Y eso es algo que hay que tener esa conciencia de que no es lo mismo programar en Verilog que programar en Python o en C++, en uno de estos lenguajes de alto nivel que se utilizan para microprocesadores. Hay esas diferencias. Además de las que le mencionaba, que este código o esta forma de este código, sí, Verilog o VHDL, es una programación más estructurada, un poco más rígida. En cambio, Python y otros lenguajes tengo más libertades para poder hacer las cosas de diferente manera. En Verilog, si yo cambio mucho la estructura, se vuelve o no ejecuta lo que yo quiero, no se realiza lo que yo estoy buscando, o se hace de forma muy ineficiente. Entonces, es un poco más complicado la programación en Verilog que la programación en Python o en C++. Toda la descripción del comportamiento del lenguaje en Verilog debe declararse dentro de un proceso, aunque existen excepciones que vamos a tratar a lo largo de este apartado. Existen en Verilog dos tipos de procesos que también llamamos bloques concurrentes. Eso es el initial y el always, que en este caso, el initial no es un proceso sintetizable. Eso quiere decir que lo vamos a utilizar para pruebas de rendimiento únicamente. Entonces se utiliza una sola vez comenzando la ejecución en tiempo cero y como menciona aquí en grande, no es sintetizable. Eso quiere decir que yo lo puedo implementar acá y puedo hacerlo para pruebas y demás, pero una vez en mi programa, una vez mi programa esté en la FPGA, eso no se va a ejecutar, porque es únicamente para pruebas y esas pruebas se hacen con una computadora. Entonces es importante tener en cuenta eso. Esto acá, a la hora yo de sintetizarlo e implementarlo en FPGA, todo lo que está dentro del initial se va a omitir. Es como si estuviera comentado. ¿De acuerdo? Esta parte de acá me interesa mucho que les quede claro porque sí es muy diferente a la forma en que se trabaja en otros lenguajes. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. El always, esta es una estructura muy importante, nosotros lo vamos a usar mucho. Es algo muy parecido a la estructura while, sí, más que todo como la escritura while, pero tiene sus diferencias, que ahorita la vamos a ver. Es un proceso que se ejecuta continuamente a modo de bucle, tal y como su nombre lo indica. Se ejecuta siempre y ese es un proceso totalmente sintetizable. O sea, que sí va a quedar implementado en la FPGA. La ejecución de este proceso está controlado por una temporización, se ejecuta cada cierto tiempo o por eventos. Este es algo que tal vez ahí no lo hemos visto en su momento, o tal vez ustedes ya lo vieron en lo que ya llevaron Programa 2, o están llevando el Programa 2, lo van a ver más adelante con LabVIEW, lo que es ejecución o estructura por eventos. En este último caso, si el bloque se ejecuta por más de un evento, o sea que tengo varias opciones por las cuales el always se va a ejecutar, a todos esos posibles eventos se le denomina lista sensible. La sintaxis de este proceso es algo como que está acá, es el always, tengo una temporización o tengo un arroba, entre paréntesis, la lista sensible. ¿Qué son las listas sensibles? Las entradas. ¿Qué cambia? Y si cambia, entonces ejecuta el always. Eso es como funciona esta cuestión de eventos. Aquí lo vamos a ver. Entonces,
Aquí se muestran los dos casos, tanto el initial como el always. De estos ejemplos se pueden apuntar las siguientes anotaciones. Vean qué es esa estructura. Aquí tiene el initial, tiene el begin, entonces el clock, reset, el enable, el data y el end. Todo esto de acá es únicamente para lo que es pruebas de rendimiento. No se sintetiza. Ahí lo vuelvo a repetir para que quede muy claro. Y esto de acá sí es para sintetizarlo. Esto sí ya queda dentro de la FPGA. Entonces aquí lo que está haciendo es que va a ejecutar always, va a ejecutar todo lo que está dentro, el begin y el end. Va a ejecutar siempre que A cambie, o que B cambie, o que C cambie. O sea, en el momento que estos parámetros cambien, esto va a ejecutarse. En este caso, vean que aquí lo que estamos haciendo es un MUX, donde si A cambia, o B cambia, o la selección cambia, entonces él va a ejecutar esto. Va a preguntar si cell es 1, entonces asígnele a la salida Y el valor de A. En caso contrario, asígnele a Y el valor de B. Entonces, aquí lo que hace es que en el momento que cambie cualquiera, él ejecuta esto. Y aquí volvemos a unos pasos importantes. El begin y el end. En este caso, si el proceso engloba más de una asignación o más de una estructura de control, estas deben estar contenidas entre el bloque delimitado como el begin y el end. ¿Qué es lo que significa eso? Es como una especie de, en los lenguajes, en Python era el tab, ¿verdad? Era la indentación. Y en otros lenguajes como C son los corchetes, la apertura de corchetes y el cierre de corchetes. En el caso de Verilog, lo que dicen es que si tengo varias asignaciones, tengo que poner un begin y el end para que se sepa que está dentro de la estructura. Igual, si tengo varios if y else anidados, entonces ocupo también poner el begin y el end. En este caso, como solo tengo una estructura, tengo un if y un else únicamente, no tengo nada más, esto de acá sobra. Por eso ponen aquí como sobra en este caso, porque solo hay una estructura de if-else. Sin embargo, yo recomiendo que se utilice para que siempre quede claro qué pertenece dentro del always. Pero igual, en este caso sobra. Eso es prácticamente lo que quiere decir esto de acá. Las asignaciones, en este caso lo que es estas asignaciones que se ven acá, nunca se realizan o nunca dentro de un proceso initial o un always se deben realizar sobre variables tipo rec y nunca sobre, perdón, se deben realizar siempre sobre variables tipo rec y nunca sobre nodos tipo while. Entonces la figura 3.2 muestra un ejemplo de asignación errónea sobre los nodos tipo while en un proceso initial. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que si ustedes ven esta variable tipo rec es en el enable y el data, y aquí hay tipo while que es el clock y reset. Y aquí estoy asignándole al clock un 0 y al reset un 0. ¿Pero por qué está mal? Porque recordemos que los tipos while son cables, no pueden almacenar un valor. Por lo tanto, esto es un error. La única forma en que esto sea válido es que sean tipo rec todas. Entonces vean que aquí se corrigió y se puso tipo rec al clock y al reset, tipo rec el enable y data, y por lo tanto aquí ya el código está corregido. ¿Ok? Aquí mencionan otra cuestión, que la variable, todas estas variables que estamos viendo acá, puede ser tanto una variable interna como una señal de la interfaz del módulo. La asignación puede ser tipo nodo wire, de un tipo variable tipo rec, o de una constante numérica o una función de todas ellas. Pero siempre considerando esto, que en el initial yo no puedo hacer esto acá porque me da un error. Pero igual las variables pueden ser de tipo wire, pueden ser de tipo rec, o pueden ser una constante o puede ser una función de varios. Hay un tipo de asignación que se llama asignación continua. La asignación continua se utiliza exclusivamente para modelar, o sea, es únicamente para pruebas. Y a diferencia de la asignación procedural,
que se ejecuta de forma continua, por lo que no necesita una lista sensible, la sintaxis de este tipo de asignación es como se muestra acá. Utiliza el assign, la variable, el delay, y después ahí la función o el tipo de la variable que estemos usando. La variable solo puede estar declarada de tipo net, en nuestro caso ya sabemos que es únicamente wire, y la asignación continua debe estar declarada fuera de cualquier proceso y nunca dentro del bloque always o el bloque initial, como lo que se muestra acá en la figura. Entonces, este de aquí, vean que tengo el siguiente ejemplo. En este caso aquí está la figura al assigned, aquí viene el delay, aquí está la salida, en este caso se le asigna esto de acá. Recordemos, esto no es sintetizable, esto es únicamente para pruebas de rendimiento. ¿Ok? Entonces, si yo voy a sintetizar esto, cuando lo voy a hacer, cuando le voy a sintetizar y después implementar, que vamos a verlo más adelante cuando estemos con el software, esto lo va a omitir. Esto no va a quedar dentro de la FPGA. Entonces, simplemente es para pruebas. ¿Ok? Igual como por acá, en el tema de las temporizaciones se consiguen mediante el uso de retardos. Igual, los retardos no son sintetizables, es únicamente para pruebas. El retardo se especifica mediante el símbolo numeral seguido por las unidades de tiempo de retardo. La figura 3.4 o estas figuras que están acá muestran el efecto del retardo. Entonces, igual vean que está el initial, esto es únicamente para las que son pruebas de rendimiento. Aquí asignamos el valor de clock, de reset, y aquí vean que hacemos un retardo. Entonces, por eso aquí se ve en T5 que el reset pasa a ser 1, y después en un tiempo T4, posterior a este T5, el clock pasa a ser 1. Entonces, de esta forma es que yo empiezo a simular o puedo llegar a hacer esas pruebas de rendimiento, porque yo controlo este ciclo, controlo esta secuencia. Y de esa manera es que puedo sintetizar, o puedo optimizar por medio de esas pruebas mi código. En el ejemplo anterior, teníamos las dos primeras asignaciones, se ejecutaban en un tiempo cero. Estas de acá, como no tienen nada, entonces se ejecutan en el tiempo cero. 5 unidades más tarde se ejecuta esta, y después 4 unidades más tarde se ejecuta esto. Entonces es para que tengan en cuenta que esto es acumulativo. Y si yo quiero hacer en este caso, como una especie de clock, como lo que se muestra acá, entonces puedo hacer algo como lo que está aquí. Utilizo la estructura always, que en este caso, este always lo estoy utilizando igual para lo que es pruebas, no es sintetizable lo que está acá. Y lo que estoy haciendo es para que se simule un clock. Entonces vean que aquí hago una señal de clock. Aquí está el always, siempre está ejecutándose en cada ciclo de tiempo. Y aquí cada 5 segundos, no 5 segundos, perdón, cada 5 unidades de tiempo, él hace la inversión. Entonces, de esa manera se hace ese clock para lo que es pruebas de rendimiento. Volviendo al tema de eventos, que antes lo introdujimos, vamos a profundizar un poco más acerca de él, igual con la estructura always. En este caso, la segunda manera de controlar el instante en que se produce una asignación o la ejecución de un proceso es a través del always, como ya vimos, y por el cambio de una variable. Pero aquí también hay otras opciones, como vimos al puro principio con el post edge, que es con el flanco. No únicamente cuando cambie, sino que únicamente cuando se dé un flanco. Entonces, tenemos las dos opciones, eventos por nivel, que este caso es si A vale 0 y pasa a ser 1, entonces se ejecuta, o si A vale 1 y pasa a ser 0, se vuelve a ejecutar. Entonces, es cada vez que varía el valor. No importa si es de 1 a 0 o de 0 a 1, cada vez que él varía. Igual, puede ser una variable que tenga más datos, puede ser un registro con varios bits. Entonces, con solo que varíe un bit, ya ejecuta el always. Igual puedo tener más elementos. ¿Cómo los coloco? Con una OR. Entonces, A, OR, B, OR, C. Entonces, de esa manera, cualquiera de estos que cambie, se va a ejecutar lo que está dentro del always. Y tenía la opción del flanco. En este caso es dos opciones. Tengo el post edge y tengo el neck edge. Entonces, pulso o flanco positivo, flanco negativo.
Igual puedo hacerlo con un OR para que en este caso tener más variables o más elementos de la lista sensible. Importante, si ustedes logran observar aquí, hay dos diferencias en la forma en que se da la asignación. Vean este y vean este. ¿Por qué se da la diferencia? Porque este, que es por flanco, se tiene que hacer de esta manera, y este, que es por nivel, se hace de esta manera. Eso lo que hace es que esta asignación se hace una única vez cuando se da el flanco positivo, se ejecuta y se le da la asignación de forma inmediata. En cambio, este se da un símbolo de igual, que es prácticamente mientras esté ejecutándose, se esté haciendo la asignación. Entonces, es diferente dependiendo de la forma en que yo seleccione la parte del evento, si es por nivel o es por flanco, así tiene que hacer la asignación. Hay que tener cuidado con esto porque esto muchas veces nos da errores y es porque no estamos considerando la forma, si es por evento, perdón, si es por nivel o si es por flanco. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Perfecto. Y prácticamente eso sería lo que es la introducción a Verilog. Ya a ustedes les tocaría leerse lo que es esta parte del documento, manual, hasta la página 12, para complementar lo que hemos visto el día de hoy. Ya la próxima semana vamos a instalar el software, en este caso se llama Vivado. El procedimiento es un poco largo, un poco lerdo, porque es un software, aunque es libre, por decirlo de esa forma, muchas veces hay que afiliarse a la página de Xilinx para poder descargarlo. Yo voy a pasar un procedimiento para que ustedes lo vayan a ejecutar. Igual la próxima semana lo voy a explicar para que quede claro y lo puedan instalar y que les funcione. Algo que también mencionarles, al parecer todavía no está 100% confirmado, tengo que verlo con Mario, es que se va a poder hacer uso del laboratorio en junio. Entonces, primero vamos a ver igual la teoría, para tener todo claro, vamos a tener que instalar el software para tenerlo todo listo, y después vamos a poder hacer uso de las instalaciones para utilizar en este caso los FPGAs y poder programarlos. Entonces, igual yo les estaría confirmando para ver las personas interesadas que puedan estar participando de esas sesiones. Entonces, jóvenes, eso sería la clase de hoy. No sé si hay alguna duda o consulta adicional para verla antes de finalizar esta conexión. Y recordar de leer el documento hasta la página 12. De mi parte, no, profe. Ok. Perfecto, jóvenes. Entonces, que pasen un buen día. Profe, Y quedo pendiente. yo sí tengo una consulta, pero es esa parte del curso, entonces se la haría al final. Ok. Entonces vamos a tener la grabación y para los demás que tengan un buen día y estamos en contacto.